En el corazón helado de Alaska, tras bisagras oxidadas y décadas de silencio, el granero de Ivan Kilcher ocultaba secretos a los que nadie debía enfrentarse. Lo que comenzó como un acto rutinario de mantenimiento, un simple intento de despejar espacio antes de otro invierno brutal, se transformó en una revelación lo suficientemente poderosa como para fracturar la imagen cuidadosamente preservada de una de las familias más admiradas de la televisión. Esta es la historia que nunca debió salir a la superficie, la que quedó silenciosamente enterrada bajo el tiempo, la madera y el silencio. Comenzó con una decisión que Iván había evitado durante años. El viejo granero de almacenamiento se encontraba en el extremo oriental de la granja Kilcher, lo suficientemente lejos de los edificios principales como para sentirse separado, casi olvidado. Con el tiempo se había convertido en un vertedero de herramientas abandonadas, maquinaria rota y objetos cuyo propósito original ya nadie recordaba con claridad. Todo lo que había dentro yacía enterrado bajo lonas, polvo y el peso de los años. Iván se decía a sí mismo que simplemente no había encontrado el tiempo para ocuparse de ello. Pero en el fondo, sabía que esa no era la verdad. Había algo en aquel granero que siempre le había inquietado. No sabía decirlo con exactitud. Tal vez fuera la forma en que el viento chirriaba a través de sus tablones combados durante las tormentas, sonando menos como el tiempo y más como voces. O la forma en que las sombras parecían aferrarse a las esquinas del interior más oscuras y pesadas que en cualquier otro lugar de la propiedad. Una vez hacía mucho tiempo, su padre Otto había comentado casualmente que algunos lugares recuerdan lo que ocurre en su interior. En aquel momento, Iván lo descartó como un discurso poético. Ahora, allí de pie con las herramientas en la mano, se preguntó si habría sido una advertencia. Los primeros días de noviembre de 2024 llegaron con una brusca mordedura en el aire. El invierno se acercaba rápidamente. La luz del día se reducía día a día, la urgencia se colaba en cada tarea inacabada de la granja. Aquella mañana, Iván se despertó con una inquieta certeza que no podía explicar. El granero no podía esperar más. Fuera lo que fuese, lo que había dentro ya había esperado bastante. Su esposa Eve se unió a él mientras caminaban hacia la estructura, sus botas crujiendo sobre el suelo endurecido por la escarcha, el aliento colgando en pálidas nubes entre ellos. El granero se hundía ligeramente, su madera desgastada, blanqueada en plata por décadas de nieve, viento y aislamiento. Había sido construido mucho antes de que llegaran los equipos de televisión, antes de que el nombre Kilcher significara algo para el mundo exterior. Este lugar pertenecía a una era anterior, una que no había sido tocada por las audiencias o la narración de historias. Eve se ciñó el abrigo mientras una ráfaga de viento bajaba de las montañas. «Llevas 3 años hablando de limpiar este lugar», dijo en voz baja. «¿Por qué hoy?» Iván buscó una respuesta que le pareciera sincera. No pudo encontrar ninguna. Todo lo que podía ofrecer era una sensación, una presión en el pecho que no aflojaba. «Simplemente parece que ha llegado el momento», dijo sabiendo lo hueco que sonaba. Cuando tiró de la pesada puerta para abrirla, las bisagras chirriaron en señal de protesta y el sonido atravesó la quietud. El olor les llegó al instante, rancio, mohoso, antiguo. Era el olor de la podredumbre y el óxido de la madera húmeda y el aceite viejo, pero también algo más difícil de definir como el peso concentrado de años sellados en un solo aliento. El tiempo mismo parecía atrapado en aquel granero. Entraron despacio con las linternas abriendo estrechos caminos en la penumbra. El polvo se levantaba y se arremolinaba en los haces perturbado por primera vez en años, quizá décadas. Al principio, lo que vieron les resultó familiar e inofensivo. Viejas herramientas yacían esparcidas donde se habían caído por última vez. Cuerdas enrolladas y rígidas por el paso del tiempo colgaban de los clavos. Un chasis roto de moto de nieve se apoyaba en la pared, algo que Iván recordaba vagamente que su tío había arrastrado a casa en algún momento de los 1980. Trampas oxidadas yacían congeladas y abiertas con las fauces siempre esperando. Pilas de periódicos amarillentos anunciaban crisis resueltas hace tiempo, desastres olvidados por el mundo. Era el residuo acumulado de generaciones de Kilchers,
cada objeto un testimonio de supervivencia, improvisación y resistencia. Pero a medida que se adentraban apartando las lonas y levantando las tapas de las cajas de madera, la atmósfera cambiaba. El aire se sentía más pesado, más denso, como si el propio espacio se resistiera a ser perturbado. Eva también lo percibió. Iván notó cómo sus movimientos se ralentizaban, cómo su mano vacilaba antes de tocar cualquier otra cosa, como si hubieran cruzado un terreno que exigía precaución. Entonces Eve se quedó paralizada. Su linterna se detuvo en una caja de metal parcialmente oculta, tras unos maderos podridos. Estaba cerrada y su superficie se descascarillaba de óxido al menor roce. Intentó liberarla, pero apenas se movía. Iván intervino para ayudar y juntos la arrastraron hacia la tenue luz que se filtraba por los huecos de las paredes del granero. Era más pesada de lo que parecía. Iván la reconoció de inmediato. Al verla se le revolvió un recuerdo tan vívido que se le hizo un nudo en el estómago. Había pertenecido a su abuelo Yule el patriarca, cuya presencia se cernía sobre todo el legado de los Kilcher. Iván había visto esa caja una vez de niño sentado en la cabaña de Yule durante una larga tarde de invierno. Recordaba haberla mirado fijamente atraído por la curiosidad. Yule se había dado cuenta y le había dicho en voz baja: «Algunas cajas están hechas para permanecer cerradas, muchacho». Aquel recuerdo volvía ahora con incómoda claridad. Iván y Eva intercambiaron una larga mirada. Ninguno de los dos habló, pero la pregunta flotaba entre ellos pesada y tácita. «¿Estás segura de que quieres saberlo?» La curiosidad venció como siempre había ocurrido con Iván. Introdujo una palanca en la cerradura y forzó. El metal gimió, y luego se quebró con un agudo chasquido que resonó demasiado fuerte en el reducido espacio. Dentro, envueltos en hule que se agrietaba y pelaba al tacto, había documentos. Cartas escritas en idiomas desconocidos, descoloridas pero aún legibles. Viejas fotografías que no habían visto la luz en décadas, que mostraban rostros y lugares que parecían lejanos y a la vez extrañamente íntimos. Y debajo de todo ello había algo que hizo que Eve diera un paso atrás con la cara sin color. Un diario encuadernado en piel. Sus páginas estaban amarillentas, quebradizas por el paso del tiempo. En la primera página había una fecha 1973, debajo de ella una sola línea escrita con letra cuidadosa y deliberada. Una línea que desmanteló en silencio todo lo que Iván creía entender sobre su familia. La historia de los Kilcher siempre se había enmarcado como la de la resistencia y la fuerza pionera. Yule y Ruth Kilcher, llegando a Alaska en los 1940s, escapando de una Europa devastada por la guerra, construyendo una vida de la nada, criando a 8 hijos en el aislamiento. Era una narración de coraje que inspiró a millones. Pero toda historia tiene sombras, toda leyenda esconde fracturas. El diario pertenecía a Yule, y sus anotaciones abarcaban varias décadas desde finales de 1950s hasta poco antes de su muerte en 1998. Sentados en cajas volcadas y con las linternas apoyadas en equipos oxidados, Iván y Eva empezaron a leer. Lo que descubrieron no era la historia pulida que la familia había compartido públicamente. Yule escribió sobre batallas internas mucho más profundas que las penurias de la tierra. Describió amargos conflictos con sus hijos, momentos de arrepentimiento y rabia cuidadosamente borrados de la historia familiar. Escribió sobre desastres financieros que casi les obligaron a abandonar la granja por completo, sobre noches pasadas considerando la posibilidad de regresar a Suiza. Sus anotaciones sobre Ruth revelaban un matrimonio mucho más complejo que la pareja idealizada que se recordaba en entrevistas y libros. El amor existía, pero también el resentimiento, el agotamiento y el silencio. Y luego estaban las anotaciones de 1973, la caligrafía se volvió errática. El tono cambió. Ese año llegó a la granja un visitante, un hombre del pasado de Yule, portando documentos que amenazaban con sacar a la luz secretos que Yule había enterrado cuando huyó de Europa. Las palabras se volvieron frenéticas, las líneas inclinadas y desiguales, la desesperación sangrando a través de la tinta. Eve se inclinó más cerca leyendo por encima del hombro de Iván, su voz apenas audible al romper el silencio. ¿Alguien más sabía esto?
Iván sacudió la cabeza lentamente, el peso de las generaciones presionando sobre él. En ese momento, de pie en el frío silencio del granero, ambos comprendieron la misma verdad. El legado Kilcher era mucho más frágil de lo que nadie había imaginado nunca, y una vez descubiertos estos secretos nunca podrían ser enterrados de nuevo. Su padre Otto nunca lo había mencionado. Sus tíos y tías, los diversos hermanos Kilcher, que habían sido adultos en 1973, habían mantenido un silencio unificado. O quizás sinceramente no lo sabían. Posiblemente Yule había llevado esto solo, una carga que no podía compartir ni siquiera con sus más allegados. El nombre del visitante aparecía repetidamente en el diario Klaus Reinhardt. Según las anotaciones de Jules Reinhardt, afirmaba tener pruebas de la participación de Jules en la guerra que contradecían la narración de un simple músico y granjero que huía de la persecución. Los desmentidos de Jules llenaban página tras página, su angustia palpable, incluso a través de las décadas. Escribió sobre encuentros con Reinhardt en secreto lejos de la granja, intentando razonar con él, luego intentando pagarle. Y entonces bruscamente las entradas sobre Reinhardt cesaron. La mención final llegó a mediados de septiembre de 1973, El asunto está resuelto. Que Dios me perdone. Nadie puede saberlo nunca. El granero se sintió de repente más frío. Eva se apretó más el abrigo, sus ojos se encontraron con los de Iván en la penumbra. Ambos comprendieron lo que tenían entre manos. No se trataba solo de historia familiar, sino de información potencialmente explosiva que podría desentrañar todo lo que representaba el apellido Kilcher. Las fracturas familiares. La decisión de qué hacer con el diario consumió a Iván durante días. Al principio él y Eva no dijeron nada a nadie y mantuvieron el descubrimiento bajo llave en su propia casa mientras se debatían entre opciones imposibles. Proteges el legado de tu familia o persigues la verdad, cueste lo que cueste. Tienes derecho a tomar esa decisión tú solo. El peso del secreto se manifestaba físicamente. Iván no podía dormir, se quedaba despierto noche tras noche con las palabras de su abuelo resonando en su mente. Eva lo veía cada vez más demacrado, las sombras bajo sus ojos se hacían más profundas cada día que pasaba. Habían leído el diario de principio a fin 2 veces, y cada lectura revelaba nuevas capas de complejidad, nuevas razones para hablar o permanecer en silencio. Las anotaciones pintaban el retrato de un hombre atormentado, un hombre que había tomado decisiones que no podía conciliar con la persona que quería ser. Durante el día, Iván seguía las rutinas de la vida en una granja, cuidaba de los animales, reparaba el equipo y sonreía para las cámaras cuando llegaban los días de rodaje. Pero su mente estaba en otra parte, atrapado en 1973, intentando comprender qué había hecho su abuelo y por qué. Yves notaba cómo se detenía a veces mirando fijamente a la nada, perdido en pensamientos que no podía articular ni siquiera con ella. El aislamiento que suponía guardar el secreto se hizo insoportable. Cada interacción familiar se sentía fraudulenta. Cuando su padre llamaba para hablar de asuntos rutinarios de la granja, Iván se encontraba analizando las palabras de Otto en busca de significados ocultos, preguntándose qué sabía su padre y qué nunca le había dicho. La fácil camaradería que siempre había definido su relación se sentía tensa, artificial, como una actuación que ambos estaban demasiado cansados para mantener de forma convincente. A mediados de noviembre, Iván supo que no podría soportarlo solo. Convocó una reunión familiar en la que se puso en contacto con su padre Otto, su tío Atz y sus hermanos. Las llamadas en sí fueron tensas. Otto había preguntado inmediatamente de qué se trataba en un tono que sugería que ya lo sospechaba. Atz se había mostrado desdeñoso al principio, alegando que estaba demasiado ocupado, hasta que Iván dijo simplemente: «Se trata del abuelo Ewell, es importante». La línea permaneció en silencio durante un largo rato antes de que Atz aceptara venir. Se reunieron en la cabaña principal de la granja en una tarde gris, el tipo de día en que la oscuridad llega pronto y se queda hasta tarde. La tensión en la sala era palpable antes incluso de que Iván abriera la boca. Los miembros de la familia se habían dispuesto casi territorialmente. Otto, cerca de la chimenea, Atz, junto a la puerta,
como si planeara su huida a los hermanos dispersos entre ellos en lealtades inconscientes. Otto Kilcher, el patriarca de la familia que se había forjado su propia leyenda como mecánico y solucionador de problemas, escuchaba las explicaciones de su hijo con el rostro esculpido en piedra. Cuando Iván sacó el diario y lo puso sobre la mesa, Otto no lo cogió inmediatamente. Lo miró fijamente como si fuera a morderle con las manos cerrándose en puños sobre las rodillas. El reconocimiento en sus ojos era inconfundible. Había visto este diario antes o al menos sabía de su existencia. ¿Dónde has encontrado esto exactamente? La voz de Otto era cuidadosa, mesurada, cada palabra seleccionada con precisión. Iván le explicó lo del granero, la caja metálica cerrada y los documentos que rodeaban el diario. Mientras hablaba, observó cómo la expresión de su padre pasaba de la sorpresa a algo más oscuro, reconocimiento tal vez, o miedo. La mandíbula de Otto se apretó repetidamente, un músculo crispado bajo la piel curtida. Cuando Iván mencionó el nombre de Klaus Reinhardt, los ojos de Otto se cerraron brevemente, un gesto que hablaba de un viejo dolor que resurgía. Ads Kilcher, tío de Iván y figura prominente en la vida pública de la familia, cogió el diario con manos que no eran relativamente firmes. Lo abrió en una página cualquiera, leyó un momento y volvió a cerrarlo con más fuerza de la necesaria. Esto no puede hacerse público. Lo entiendes, ¿verdad? Esto destruiría todo lo que hemos construido. Todo lo que has construido, desafió la hermana de Iván, o todo lo que el abuelo construyó sobre mentiras. La sala estalló. Los hermanos de Iván tenían preguntas que se agolpaban unas sobre otras en una cacofonía de confusión y rabia. ¿Por qué lo habían ocultado? ¿Qué más desconocían? ¿Cómo podían fiarse de todo lo que les habían contado sobre su historia familiar? Otto permaneció callado durante todo aquello, con la mandíbula en tensión, como si masticara palabras que no acababa de escupir. Su silencio era más condenatorio que cualquier confesión. Eva, de pie junto a la ventana, viendo cómo empezaba a nevar, habló por fin. Su voz se abrió paso en medio del caos con una autoridad inesperada. Pero, ¿y si es verdad? ¿Y si hay algo más en la historia de lo que aparece en estas páginas? No nos debemos a nosotros mismos averiguarlo. Estamos aquí sentados, discutiendo sobre la protección de un legado. Pero, ¿qué legado estamos protegiendo en realidad? Una mentira. Le debemos a la memoria de papá el dejar dormir a los perros, replicó Ads con la cara enrojecida. Pasara lo que pasara, en 1973, Ewell se ocupó de ello. Protegió a esta familia entonces, y debemos proteger su legado ahora. Eso es lo que hace la familia. Nos protegemos mutuamente. Pero Iván no estaba convencido. Llevaba días sin pensar en otra cosa, y había llegado a una conclusión que le enfrentaba a su familia. Las palabras le salieron más duras de lo que pretendía, afiladas por las noches en vela y la lucha moral. ¿Y Klaus Reinhardt? ¿Qué fue de él? El abuelo escribió que el asunto estaba resuelto, pero nunca dijo cómo. A nadie más le molesta. Un hombre vino aquí y luego desapareció, y el abuelo escribió esas palabras. ¿Qué significa resuelto? El silencio que siguió fue aplastante, solo roto por el crepitar del fuego en la chimenea y el susurro del viento contra las ventanas. Otto finalmente se puso en pie su silla, raspando contra el desgastado suelo de madera, con un sonido parecido a un estertor. Tu abuelo era un buen hombre. Nos lo dio todo. Tomara las decisiones que tomara, las tomó para mantener a salvo a esta familia. No dejaré que arrastren su memoria por el barro por culpa de un viejo diario que probablemente no signifique lo que tú crees que significa. Entonces, ¿qué significa, papá?, presionó Iván. Porque a mí me parece bastante claro. Las manos de Otto temblaron ligeramente al coger su abrigo. Significa que algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, donde pertenecen. La reunión acabó mal. Los familiares se marcharon sin una resolución. El diario quedó sobre la mesa como una bomba que nadie quería desactivar. Iván sintió que se formaban fracturas, líneas divisorias que siempre habían existido en la dinámica de la familia Kilcher, pero que ahora se estaban convirtiendo en abismos. Los hermanos, que siempre habían estado unidos, de repente no podían mantener el contacto visual. Las cámaras que habían documentado sus vidas durante años
De repente se sentían como una amenaza, en lugar de una presencia a la que se habían acostumbrado. ¿Cómo iban a seguir interpretando la armonía familiar cuando aquella oscuridad se interponía entre ellos? Aquella noche a solas con Eve, Ivan tomó una decisión. Investigaría, averiguaría qué le había ocurrido a Klaus Reinhardt en 1973, y lo haría en silencio antes de decidir si era necesario compartir la verdad con el mundo o enterrarla más profundamente de lo que Yule había conseguido. Eve asintió con la cabeza, aunque sus ojos reflejaban el mismo miedo que sentía Ivan. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden volver a cerrarse. Verdades enterradas. Investigar el pasado nunca es sencillo, sobre todo cuando ese pasado está enterrado en la Alaska rural de los 1970. Iván empezó discretamente poniéndose en contacto con los veteranos de Homer y las comunidades vecinas, gente que podría recordar a un forastero llegado aquel verano en particular. Formuló sus preguntas con cuidado sin mencionar nunca directamente a su abuelo, afirmando siempre que estaba investigando la historia local para un proyecto. Lo que encontró era inquietante por su ambigüedad. Varias personas recordaban a un hombre europeo alojado en un pequeño albergue cerca de Homer en agosto y septiembre de 1973, era muy reservado y hacía preguntas sobre la granja de los Kilcher y otros colonos. Una anciana recordó que parecía agitado y nervioso como si huyera de algo o se acercara a algo peligroso, y entonces desapareció. Nadie recordaba que se hubiera marchado. Habían dejado sus pertenencias en el albergue que luego se guardaron en cajas cuando no regresó. El propietario del albergue en aquel momento lo había denunciado a las autoridades locales. Aún así, sin pruebas de juego sucio y con un montón de formas de morir accidentalmente en Alaska, la investigación había sido somera en el mejor de los casos. Klaus Reinhardt se había convertido simplemente en otro misterio engullido por la naturaleza salvaje. Iván se sintió enfermo. Quería creer que había una explicación inocente, que Reinhardt simplemente había decidido marcharse, que la críptica entrada del diario de Yule no significaba nada siniestro, pero las piezas encajan demasiado bien para resultar cómodas. Un hombre que amenaza con sacar a la luz secretos. Un abuelo desesperado por proteger a su familia. Una desaparición repentina seguida de décadas de silencio. Compartió sus hallazgos con Eve durante una cena a principios de diciembre. La nieve caía frente a su ventana, el mundo se volvía blanco y limpio, mientras discutían cosas que se sentían irremediablemente oscuras. Eva escuchó con el rostro preocupado, y cuando terminó, le hizo la pregunta que él había estado evitando. ¿Crees que tu abuelo lo sacrificó? Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Iván quiso decir que no inmediatamente defender al hombre que había sido su héroe, que había representado todo lo noble del espíritu pionero. Pero la honestidad le obligó a admitir la verdad. No lo sé, pero creo que podría haber hecho algo, y creo que mi padre podría saber más de lo que dice. Enfrentarse a Otto era inevitable, pero Iván lo temía. Su relación siempre había sido compleja, marcada por el respeto mutuo, pero también por el carácter brusco de Otto y su tendencia a guardar sus sentimientos bajo llave. Sin embargo, cuando Iván finalmente condujo hasta la propiedad de su padre y le pidió una conversación privada, Otto pareció casi aliviado. Se sentaron en el taller de Otto rodeados de los proyectos mecánicos y los equipos recuperados que definían su vida. Otto no dejó que Iván soltara prenda sobre el tema. Llevas 1973, preguntando por el hombre europeo no era una pregunta. Incluso Noded se sorprendió de que su padre ya lo supiera. ¿Desde cuándo lo sabes? Otto se quedó callado durante un largo momento, sus manos trabajando en un trozo de acero, dándole forma con herramientas desgastadas por décadas de uso. Yo era 21 aquel verano, lo bastante mayor para darme cuenta de las cosas. Papá era diferente desde que apareció aquel hombre, enfadado como nunca lo había visto, asustado también aunque intentaba ocultarlo. ¿Sabías lo que quería Reinhardt? No los detalles, pero sabía que era algo de la guerra, algo de lo que papá nunca hablaba. Me dijo una vez, solo una vez, que todos arrastramos sombras del pasado, y que algunas sombras es mejor dejarlas en la oscuridad.
Otto levantó por fin la vista encontrándose con los ojos de su hijo. En septiembre, papá me pidió que le ayudara con algo. Fuimos en barca a una de las playas remotas y transportamos un equipo pesado. Nunca me dijo para qué era y yo nunca se lo pregunté. Así es la cultura, Iván. No haces preguntas cuando ya sabes que no te van a gustar las respuestas. La implicación era clara. Otto había ayudado a su padre en algo tal vez sin saberlo, tal vez ignorándolo voluntariamente. El peso de ese conocimiento había vivido con él durante 50 años, una carga que había llevado en silencio mientras construía su propia vida y criaba a sus propios hijos. Confrontación. La revelación de que Otto había estado potencialmente implicado, sin embargo, de forma periférica, lo cambió todo. Iván se encontró dividido entre la lealtad a su padre y a su abuelo, y una creciente convicción de que la verdad no podía permanecer enterrada para siempre. El diario. El testimonio de lugareños de toda la vida y ahora la confesión de su padre crearon una imagen demasiado inquietante como para ignorarla, pero fue Eva quien forzó la verdadera confrontación. A mediados de diciembre, ella insistió en que convocaran otra reunión familiar, esta vez con todos presentes. Otto se resistió. Atz estaba furioso, pero finalmente la familia se reunió una vez más. Esta vez, Iván trajo todo. El diario, sus notas de investigación, la cronología que había construido de los últimos días de Klaus Reinhardt en Alaska. Atz se paró antes de que pudieran empezar. «Esto es una locura. Estás construyendo una teoría de la conspiración en torno al diario de un anciano y algunos recuerdos borrosos. Incluso si algo le pasó a esta persona, Reinhardt, no tienes pruebas de que papá estuviera involucrado». «Pero no tienes pruebas de que no lo fuera», replicó Eve. «Y lo que es más importante, mantener este secreto, está destrozando a esta familia. Mira alrededor de esta habitación. La mitad no se habla. Las cámaras han notado la tensión. ¿Cuánto falta para que esto estalle públicamente?» Ese era el quid de la cuestión. Alaska, la última frontera, ha convertido a los Kilcher en propiedad pública. Sus vidas, sus luchas, sus triunfos fueron entretenimiento para millones. Si esta historia saliera a la luz, si algún periodista de investigación se enterara de un misterio de 50 años que involucra al patriarca de la familia, sería una tormenta mediática que ningún silencio podría contener. Otto habló por fin con la voz pesada por el peso de décadas. «Mi padre era un hombre complicado. Huyó de Suiza sin nada, construyó una vida aquí a base de voluntad y crió a 8 hijos en uno de los entornos más duros de la Tierra. Pasara lo que pasara con Klaus Reinhardt Ewell, eligió proteger a su familia. He pasado 50 años respetando esa elección. Siendo cómplice de encubrir lo que podría haber sido un asesinato». Las palabras salieron de la hermana de Iván con voz temblorosa pero decidida. «Eso no es protección, papá. Es corrupción de todo lo que el abuelo decía defender». La discusión que siguió fue feroz. Los familiares tomaron partido, afloraron viejas rencillas y volaron las acusaciones. En el centro de todo estaba el diario, cuyas páginas amarillentas contenían palabras que se negaban a permanecer enterradas por más que algunos quisieran desesperadamente devolverlas a la oscuridad. Fue Atz quien finalmente propuso una solución, aunque su voz destilaba reticencia. «Contratamos a un investigador privado, alguien discreto que pueda investigar la desaparición de Reinhardt sin hacerla pública. Si encuentran pruebas de que papá estuvo implicado en algo delictivo, nos ocupamos entonces. Si no, guardamos este diario bajo llave y no volvemos a hablar de él». El compromiso no satisfacía a nadie por completo, pero era lo bastante aceptable como para poner fin al enfrentamiento. Iván estuvo de acuerdo, aunque sospechaba que sería imposible demostrar definitivamente la verdad después de tantos años. Otto parecía haber envejecido una década en una sola tarde. Las arrugas de su rostro eran más profundas de lo que habían sido horas antes. Cuando la familia se dispersó en la oscuridad de diciembre, Iván se quedó fuera de la cabaña con Eva, viendo cómo sus parientes desaparecían en la nieve. «No podemos deshacer esto, ¿verdad? Aunque el investigador no encuentre nada, lo hemos cambiado todo». Eva le cogió la mano, su agarre firme a pesar del frío. «Quizá haya que cambiar algunas cosas. Quizá los legados perfectos sean solo mentiras bien mantenidas. Tu familia ha sobrevivido a cosas peores que la verdad». Pero Iván no estaba seguro de que tuviera razón.
Los Kilcher habían sobrevivido a inviernos brutales, a la ruina financiera y a la presión constante de vivir bajo el escrutinio público. Quedaba por ver si podrían sobrevivir a la revelación de su historia de origen. La investigadora privada Margaret Chen, policía estatal jubilada de Alaska, comenzó su trabajo a principios de enero de 2025. Fue minuciosa, profesional y muy poco sentimental con respecto a los legados familiares. Ivan la había elegido específicamente porque no tenía ninguna conexión con el apellido Kilcher y ninguna razón para protegerlos de verdades incómodas. La investigación de Chen duró semanas. Rastreó registros de 1973, entrevistó a las pocas personas que quedaban en la zona en aquella época e incluso localizó a la familia superviviente de Klaus Reinhardt en Alemania. Lo que descubrió fue menos definitivo de lo que Iván temía, pero más preocupante de lo que esperaba. Efectivamente, Reinhardt había llegado a Alaska con documentos relacionados con el pasado de Jules Kilchers en Europa. Esos documentos que Chen consiguió obtener del sobrino de Reinhardt sugerían que Jules había estado involucrado con un grupo de resistencia durante la guerra que había operado en zonas moralmente grises. No era un nazi como al parecer Reinhardt había amenazado con afirmar, pero tampoco era el simple músico y objetor de conciencia que retrataba la historia familiar. Jules había tomado decisiones difíciles en tiempos imposibles, decisiones que le mancharon las manos de sangre, aunque fuera al servicio de la oposición al fascismo. Al parecer, el objetivo de Reinhardt había sido el chantaje, amenazando con sacar a la luz esta historia, a menos que Jules le pagara sumas considerables. Los documentos demostraban que Jules había efectuado un pago y luego se había negado a nuevas demandas. Después de eso, Reinhardt había desaparecido. El informe de Chen entregado a la familia a finales de enero concluía que aunque era probable que Jules Kilcher estuviera implicada en la desaparición de Reinhardt, probarlo definitivamente era imposible 50 años después. No había encontrado ningún cadáver ni testigos de ningún crimen ni pruebas más allá de las conexiones circunstanciales y las crípticas anotaciones del diario del propio Jules. Legalmente no había nada que perseguir. Moralmente la familia tendría que sacar sus propias conclusiones. La reunión en la que Chen presentó sus conclusiones fue discreta. Esta vez no hubo gritos ni enfrentamientos dramáticos. Solo una familia sentada con la certeza de que su amado patriarca había matado casi con toda seguridad a un hombre para proteger secretos de un pasado que ninguno de ellos comprendía del todo. Otto habló primero con voz áspera. Así que lo sabemos, pero no podemos demostrarlo. Y el mundo no necesita saberlo. Iván miró a su padre viéndolo quizá con más claridad que nunca. Un hombre que había pasado toda su vida a la sombra de un padre al que adoraba, que había ayudado a enterrar pruebas literales y figuradas que había cargado con ese peso en silencio durante 5 décadas. Pero lo sabemos, siempre lo sabremos. ¿Cómo vivimos con eso? De la misma manera que hemos vivido con todo lo demás, Ott ha respondido. Recordando que las personas son complicadas, comprendiendo que la supervivencia a veces requiere elecciones terribles, no juzgando a nuestros abuelos con criterios que ellos nunca tuvieron el lujo de cumplir. Era una racionalización, pero también el único camino a seguir. La familia decidió colectivamente mantener el diario y la investigación en privado. No destruirían los documentos, pero tampoco los harían públicos. Las generaciones futuras podrían decidir qué hacer con la verdad. Para Iván, el descubrimiento había cambiado irrevocablemente su relación con el legado de su familia. Ahora miraba la granja de otra manera, viendo no solo el triunfo de la supervivencia, sino también su coste. Las cámaras seguían rodando. Alaska, la última frontera, continuaba filmándose, y los Kilcher presentaban su historia al mundo. Pero Iván cargaba con el peso de saber que debajo de cada leyenda se esconde una verdad más complicada. La caja metálica que contenía el diario de Jules se volvió a cerrar y se guardó en una caja fuerte en casa de Iván, donde permanecería por el momento. Algunos secretos permanecen enterrados. Otros salen a la luz en el momento oportuno, y otros viven en el espacio intermedio conocidos, pero no dichos, dando forma a las familias, a través de las generaciones de maneras tanto visibles como invisibles. La vida continuó su implacable marcha hacia adelante,
y los Kilcher, como todas las familias, aprendieron a llevar sus complicadas verdades junto a su imagen pública, comprendiendo que ambas eran reales, válidas e ineludiblemente parte de lo que eran. Lo que Ivan Kilcher encontró en aquel granero olvidado lo cambió todo, y nada. La familia continúa, las cámaras siguen rodando, y la naturaleza salvaje de Alaska sigue siendo tan implacable como siempre. Pero algunos descubrimientos no pueden quedar sin descubrir y algunas preguntas se niegan a permanecer enterradas en el frío suelo de Alaska. ¿Qué haría usted si el legado de su familia pendiera de un hilo? Háganoslo saber en los comentarios a continuación, y no olvide suscribirse para conocer más historias jamás contadas de la familia más famosa de Alaska.